tardes. Bienvenida, licenciada Ivonne Peña. Voy a hablar un momentito de la licenciada, algo muy rápido porque es muy vasto su currículum. Ella tiene más de 18 años de experiencia como licenciada de Derecho y Ciencias Políticas, es perfiladora criminal, tiene una maestría y un diplomado en perfilamiento criminal, también tiene un diplomado en comercio exterior, 6 años como operadora certificada por la Judicatura, o sea, por la Corte Suprema de Justicia, respecto al SPA o el Sistema Penal Acusatorio. Es mamá, es una mujer muy activa también en las redes sociales, tiene una cuenta buenísima, yo se las compartí en Instagram sobre casos que han sido muy mediáticos y muy también escandalosos en temas obviamente penales. Es miembro de la American Academy of Forensic Science y también certificada en Aviation Security. Y bueno, también fue la mente maestra que estructuró sola el caso Pandora. Gracias por la invitación, profesor. Gracias, Ciaria, a todos los que están aquí en este Zoom. Gracias por esa presentación de nuevo. En efecto, profesor, gusto de verlo otra vez por esta vía. La perfilación criminal no es más, en palabras muy simples para que todos lo puedan comprender, no es más que el estudio de la conducta delictual de una persona cuando está involucrada en un hecho delictivo o en una conducta que tiene aspecto de delito. El perfilamiento definitivamente, al menos en este sentido, es ese estudio de la persona, de su lenguaje corporal, de sus acciones, de la forma en cómo se maneja con las otras personas, de lo que piensa, de, repito, cómo actúa, pero cuando lo vemos a nivel de criminal, es cuando tiene relación estricta o directa con un hecho delictivo que haya preparado, que haya ocurrido por flagrancia o que se haya dado en el momento y que guarde relación con su manejo. ¿Será por eso que Foncho y Orman se salieron? ¿Perdón? ¿Será por eso que Foncho y Orman se salieron? Para que no los perfilaran. Ah, no, ahí está. Bueno, éticamente no es sano ni bueno perfilar a las personas cuando las tenemos enfrente porque usted sabe que no se puede, ¿no? Aparte de que ya regresaron, aparte de que debo indicar que para poder lograr ese perfilamiento no es tan fácil, hay que entrevistar a la persona 1, 2, 3 veces, conversar con ella, analizar su lenguaje corporal, pero a primera vista es posible tener más o menos un margen, un pantallazo de cómo la persona puede actuar, pensar y cómo se dirige a otras personas. Y claro, situaciones. creo que en psicología lo trabajan mucho. De hecho, en psicología de la comunicación también lo hacen para saber cómo es aquella persona que se va a contratar o cómo es este tipo de persona que va a estar en televisión, porque de repente es una persona que es explosiva, que puede de repente desencajar al momento de una entrevista y demás. Creo que también lo hace, ¿no? Buscando el perfil de esa persona. Es correcto. Y esta es una carrera que, y no me lo preguntó, pero es bueno decirlo, el perfilamiento criminal no se estudia en Panamá, no hay universidades que lo dan, se tiene que estudiar afuera, es indispensable tener conocimientos en psicología, criminología, criminalística, forense, entre otros. Pero, Ivonne, aquí en Panamá entiendo, se han dado ya como 2 maestrías en psicología conductual. Entiendo, o sea, se han dado especialidades pues, en psicología conductual. Porque definitivamente, como usted lo menciona, por ejemplo, la psicología ha ido evolucionando, no solamente en la parte clínica, sino en que cada vez es mejor entender el tema del desarrollo de la conducta de la persona para poderla atender en su problema de origen, ¿no? Es correcto. Sin embargo, esa psicología conductual no es lo mismo que el perfilamiento criminal, pero van ahí en la misma. Pero van amarrados de la mano. Son amigos. Son amigos. Pero, por ejemplo, en el tema de los delincuentes, por ejemplo, y bueno, usted hace un chiste con el profesor Cabrera, le preguntaba, pero entiendo que sí, los analistas conductuales sí tienen la capacidad de no conversar y saber, por ejemplo, por lo que usted menciona, lo que se menciona del lenguaje corporal, de ciertos tips, por ejemplo, en paz descanse, el doctor Alejandro Pérez, que era psiquiatra forense, hablé muchas veces con él, y por ejemplo, yo no sé si él era perfilador conductual,
pero me hablaba de cómo él, por ejemplo, atrapó al señor que mató a Amparo Morales, cómo se dio cuenta que él estaba vinculado, cómo se dio cuenta que el señor, este que ya está libre, que mató al sacerdote, también había cometido el crimen, y él me explicaba, pues, habían rasgos que uno va viendo y va analizando rápidamente a la persona. Entonces, es interesante esa ciencia porque, bueno, pues, usted lo explicará, lo explicaba, pero en Panamá se aplica realmente en los casos judiciales el perfilamiento conductual. Bueno, le puedo hablar por el perfilamiento criminal. En Panamá contamos con investigadores criminales, con psicólogos forenses, con psiquiatras, con mucha experiencia, pero un perfilador criminal certificado no tenemos. Al menos trabajando en la DJ, en el IMEL o en los órganos, en las autoridades competentes. No lo hay. Se aplican otras ciencias. Que la DJ tenía, porque en una ocasión hablé con un directivo de la DJ y me dijo que sí tenían perfiladores. No sé si conductuales, pero me dijo que sí tenían perfiladores. Certificados, no. Han tomado algún tipo de estudio, han tomado algún seminario, se han ido afuera, pero certificados como perfiladores criminales no existe. De hecho, mis 40 horas que pues se tienen que aplicar en la DJ es precisamente porque es el lugar indicado. Aquí todavía no contamos con idóneos certificados en esa materia, en esa profesión. Pero sí hay, como repito, investigadores, personal idóneo que pueden tener la formación, pero no están realmente certificados bajo esa profesión, vamos a decirlo así. Ese estudio adicional, sí. Licenciada, quería hacerle una pregunta respecto a un tema que ha sido el tema de conversación en temas más que nada de criminología o de crímenes. Si bien hemos tenido, creo que fue cerrando enero, varios crímenes que se dieron, que se encontraron una cabeza, que se encontraron, que cada vez se pone mucho, se ve mucha hazaña, se ve mucho, lo que tú piensas que eso no se va a ver en Panamá. Y luego vemos el crimen que los dos que pasaron en Argentina, que también usted publicó en Ventana Criminal. ¿Tendrá o tiene alguna opinión sobre por qué, a medida de que en teoría hay mucho más conocimiento en temas de salud mental, en temas de qué puede hacer mal o bien en la educación de los niños o los jóvenes, por qué tiende a ponerse mucho más violento? O sea, todo crimen es violento, pero hay una hazaña, hay un tema que va más allá de nuestro entendimiento, porque obviamente no nos cabe en nuestra cabeza. ¿Ustedes tienen alguna explicación sobre esto? Sí, mira, lo básico. Recordemos que la migración es importante. Cuando un grupo de personas de otros países, sin mencionar cuál, migra a tu país, Panamá, migra con su cultura, con su religión, con su idioma y también con lo bueno, su recetas, como lo quieras ver, su estilo de vida, pero también con las conductas delictuales, con sus perfiles delictuales. Aquí sí debo decir los nombres de los países, ejemplos: El Salvador, Honduras, Guatemala, que es uno de los países más violentos de la región, Colombia y México. Cuando estas personas, buenas y no tan buenas, cruzan por la frontera, traen todo con ellos. Y así mismo, como te dije, entran con esos perfiles delictuales que tristemente no son verificados tampoco en la frontera. Cuando se asientan en Panamá, que esto no es de ahora, esta migración la hemos estado viendo desde el 2015 y a su vez, por eso del 2015 hemos visto cómo ha crecido en Panamá la criminalidad. Y no es que la tecnología ha ayudado a esto, sí, es un factor importante, se puede ver, pero estas conductas delictuales o perfiles delictuales se han perfeccionado en Panamá a raíz de esa migración. Empiezan a migrar personas que traen su conducta de esos países en donde son sumamente violentos, en donde están marcadas en diferentes, como dijo el profesor, conductas distintas, porque no todas son iguales, y las traen a Panamá. Y en Panamá empiezan los criminales o las personas que se dedican al mal vivir en este aspecto a copiarlas, a aprenderlas. Y se fortalece ese perfil criminal ya más amplio y abarcado, como podemos decir tristemente, el crisol de razas de la criminalidad. Ejemplo, en Salvador. Salvador tiene un perfil delictivo específico. México tiene el suyo. Guatemala también tiene el suyo.
Cuando me preguntas sobre los crímenes que hemos visto horrendos, atroces, distintos a lo que veíamos anteriormente, en años anteriores, porque igual se veían crímenes, ejemplo, descuartizamiento, decapitaciones, y de este tipo que ya va en otra línea, es precisamente porque coinciden con los perfiles delictivos, ejemplo, en El Salvador. El perfil delictivo de El Salvador, por lo regular, las maras, pues en su momento, y todavía las que quedan, solían decapitarte, solían enterrarte y desaparecer tu cuerpo. En México es distinto, igual que en Guatemala. El mexicano, por ejemplo, quiere que tú veas de alguna manera y encuentres el cuerpo. Son mensajes subliminales que de alguna manera te envían. Para ser más específica, y aquí lo apunté, ¿cuándo México se interesa en Panamá? Cuando empieza Colombia a quedar atrás con el tema de las drogas, de las sustancias ilícitas, porque Panamá no es un país productor de sustancias ilícitas, Colombia sí. Colombia queda rezagado y en eso México se empieza a interesar en Panamá. Empieza la migración de mexicanos a Panamá con su perfil delictivo. ¿Cuál es el perfil delictivo de México? Es sumamente violento. Colgarte de pies, decapitarte, darte machetazos, descuartizarte y dejarte a la vista de todos para mandar un mensaje subliminal a la otra parte. Por un tumbe de drogas, porque te tomaste algo que no era tuyo, porque te metiste con alguien que no era de tu mundo, porque cruzaste la línea, porque no seguiste indicaciones o porque quieres obtener el poder que ya es de otro. Son mensajes muy claros. En cambio, en Salvador es distinto. En Salvador, como te decía anteriormente, es la misma modalidad, pero desaparecen el cuerpo. No tienen interés en que lo encuentres. Y así mismo ocurre en Guatemala también. Déjame de todas maneras asegurarme. Doctora, Uh-huh. usted acaba de describir el perfilamiento de cada crimen, de las personas de cada país o de los hechos que se dan en cada país. Hablando, usted recién mencionó las características de México y las características de Guatemala. Pero, corrijo, disculpa, sí. corrijo. En México desaparecen el cuerpo y en El Salvador lo muestran. Es la única diferencia que quiero corregir. Sí. Eso le iba a preguntar porque tenía la duda de qué había pasado con los desaparecidos de Ayotzinapa, en los cuales los cuerpos no habían aparecido y lo acaba de resaltar. Pero teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado este tema de los crímenes en Panamá? Porque hace varios años atrás no se veían los últimos casos que hemos podido percibir en los medios de comunicación de manera regular. Antes aparecía en algún tabloide alguna noticia de algún caso en específico que era propio de un barrio del país o propio de una pelea entre pandillas, pero ahora se ha ido diversificando a lo largo de la ciudad y del país. Mira, lo que pasa es precisamente qué es lo que busca el perfil criminal, los criminales con estos perfiles. Se interesan mucho en países en donde hay alto grado de corrupción. Cuando esos perfiles criminales ven que hay un alto grado de corrupción, se interesan en erradicarse, en establecerse, ahí. ¿Para qué? Para crear nuevas células delictivas, fortalecidas. Empiezan a entrar primero en esas redes criminales que existen en los barrios, que se pelean por el control, por las sustancias ilícitas, por todo lo que conocemos. Pero después empiezan a penetrar las autoridades, las instituciones, la policía. Y eso no ocurre aquí, ocurre a nivel mundial. Todo organismo es permeable. Puede siempre tener un grado en donde se introduce y una vez que pasa esa barrera, controlan partidos políticos, Policía Nacional, estamentos de seguridad y la red criminal se fortalece. Y es lo que estamos viendo en Panamá con crímenes de este tipo, con mucho grado de corrupción, que encontramos dentro de, tristemente, la Policía Nacional, los estamentos de seguridad, personas que tienen vínculos con redes criminales, a pesar que son unidades uniformadas, que cometen delitos. Fíjese que hace un rato, cuando Yara la presentaba, hablaba un poco de los crímenes y Leonardo también lo acentuaba. Y yo el año pasado, nunca voy a olvidar el 31 de octubre del 2022 en México, los portales de México y las noticias mundiales eran de que había aparecido un perro con la cabeza de un ser humano arrastrándola por todo el DF.
Y la verdad que a mí me pareció terrible, o sea, una cosa que a ti te queda como que conmocionado. Pero en el mes de febrero, enero en este país, pues un animal, una mascota casualmente andaba con la cabeza de otro ser humano. Encuentra la cabeza de un ser humano. Ajá, y la cargaba igual. Mi pregunta es, ¿quiere decir esto que el tema del criminal mexicano está en Panamá instalado por esta razón? Y sobre todo la semana pasada, si la memoria no me falla, fue también encontrar el cuerpo de un venezolano, y digo la nacionalidad porque entiendo que era venezolano, sin rostro, sin ojos, sin la nariz, sin partes, y lo describo de esa manera porque la verdad que a mí me dijo, ojo, aquí algo está pasando y no está pasando ya de manera No son sutil. casos aislados. No son casos aislados y ya estamos hablando de ligas mayores, pero en el nivel de la criminalidad. ¿Qué dice Ivonne Peña cuando escucha de esto? Bueno, lo mismo que les explicaba anteriormente. ¿Qué pienso yo? No es que lo pienso, estoy segura porque este es un estudio que se ha hecho desde el 2015 para acá entre criminólogos, psicólogos forenses, psiquiatras, perfiladores a nivel internacional, entre esos profesores míos, que ya visualizaban a Panamá como un país no solo por la corrupción, sino también por el alto crimen, estadísticas en crímenes violentos como este. ¿Y qué ocurre? Que como usted lo ha mencionado, ya seguimos viendo robos, hurtos, violaciones, maltrato, como lo querramos ver, delitos graves con armas blancas y armas de fuego, que era lo normal en Panamá. Sin embargo, últimamente estamos viendo que esos crímenes ya no se dan con armas de fuego ni con armas blancas, sino lo que impera es la violencia, como lo mencionó, decapitar a una persona, arrancarle la lengua, los ojos, las orejas, el cabello. Son mensajes subliminales que están enviando, nos guste o no, a su otro rival, a las otras redes criminales, a la persona donde tiene que llegar ese mensaje e incluso a los estamentos de seguridad. Es lo que yo veo, lo que ven mis colegas que están en este mundo pues de las redes criminales, el perfilamiento, que lo hemos conversado y lo hemos estudiado. Y vuelvo y digo, no es algo que estamos viendo ahorita, que nos está impactando porque nos sorprendió. No, es algo que se veía venir desde el 2015 y que paulatinamente ha ido en crecimiento y va a seguir creciendo. Vamos a seguir viendo e incluso vamos a ver estas modalidades de crímenes más modernas cada vez más por los perfiles criminales que le hablé anteriormente, que ya están fortalecidos en Panamá. Ya empezamos a ver personas desaparecidas en la frontera, panameños, que tampoco se daba. El año pasado creo que vimos 3, 4, si no me equivoco, y eso no era algo usual. No son casos aislados, como lamentablemente ha indicado las autoridades competentes en materia de seguridad. Yo no he observado, y siempre lo he dicho en todos los momentos en que he tenido la oportunidad que me han entrevistado, y no es que sea una eminencia, es que esto es, creo que salta a la vista, también, y un tema también de estudio, no hay planes, programas, proyectos sólidos, fortalecidos, que se puedan ejecutar en el tiempo, que guarden relación primero con la prevención de la delincuencia, juvenil o no juvenil. Y yo he trabajado en programas de prevención contra la delincuencia juvenil hace muchos años, y por eso lo puedo decir con propiedad. Y no, al día de hoy he visto, existen, sí, pero no veo que realmente son como una curita. Y ante unas redes criminales fortalecidas, con recursos económicos fuertes, con armas de alto calibre, mejores que la de los estamentos de seguridad, con mentes criminales maestras. Esto es lo que estamos viendo, tristemente. Y Ivonne, y me preocupa, fíjese que lo que usted dice y narra en lo personal, y yo casualmente pensaba eso esta mañana, y le digo por qué. Porque casualmente, yo no sé si se dieron cuenta, los medios, la mayoría de comunicación tenían la noticia de un chico, un menor de edad que fue aprehendido por tratar de imitar un crimen masivo en una escuela. Y yo me quedé pensando, sí, lo detuvieron, pero ¿en qué política de prevención estamos trabajando? Y me preocupa lo que usted menciona también de lo que está ocurriendo con los crímenes, cómo han ido variando, porque, vamos, aquí en Panamá no son un país de ese nivel de violencia, pero Estamos hacia allá. Pero tenemos lastimosamente una sociedad que se ha ido descarnizando e insensibilizando ante los hechos.
y pues yo me quedé pensando, ¿quién pensaría que hace 20 años un chiquillo se le ocurriría atentar contra la vida de sus compañeros y su maestra? Pero este muchacho estaba imitando. Es correcto. ¿A qué? Mi pregunta va, Ivonne, ¿a qué le atribuimos esto? Vamos a ser críticos a los medios, a la divulgación exagerada o mal enfocada de los medios de comunicación, al problema de la familia. ¿A qué le podemos decir que un chico como este, menor de edad, esté ya en un proceso judicial de este nivel? Mire, yo lo he repetido muchas veces y a veces puedo sonar cansona, como dicen, y repetitiva y aburrida. Esto es un tema a nivel de prevención. Me voy a ir a lo básico, menores de edad, de donde todo nace y crece, se desarrolla. Heridas de la infancia, pérdida de valores. Y las heridas de la infancia es extenso. Puedo quedarme aquí 1 hora hablando de heridas de la infancia. Abandono de hogar, abandono del rol de padre y madre, abandono del colegio, carencias económicas, valores en todos los sentidos, falta del nivel educativo. También lo asocio con la inseguridad. Y algo muy importante, la necesidad y la oportunidad. Cuando hay necesidad y cuando hay oportunidad, pues obviamente se dan estas cosas. La necesidad de económica, poder, aburrimiento en el entorno, los chicos se aburren, te llega una persona mucho mayor que tú, te ofrece dinero fácil ni tanto, rápido, mejor dicho. Te ofrece el poder, seguridad, e inclusive que te van a dar custodia, seguridad, tu familia, nadie te va a tocar en el barrio, y te dejan maravillar los menores de edad con estos ofrecimientos. Adicional a ello, hemos visto yo he visto, por lo menos lo puedo decir, falta de empatía. La falta de empatía es sumamente fundamental. Lo veo en las redes sociales a diario, lo veo en los comentarios de las personas educadas, con valores, con nivel económico y educativo alto. Veo que hay falta de empatía. La falta de empatía, ¿qué hace? ¿Y qué es? La falta de empatía es una de las, vamos a decirlo, explicarlo simplemente. La falta de empatía la tienen los psicópatas, los sociópatas. Es como un requisito, es una señal, vamos a decirlo así, que tienen estas personas. La falta de sentir el dolor de los demás. Ellos sienten dolor hacia ellos. La gente está equivocada y piensa que los psicópatas y los sociópatas no tienen emociones, no sienten dolor. Sí la tienen, pero por ellos mismos, no por el resto de las personas. No sienten lo que usted siente, no lloran por usted, no tienen ningún tipo de empatía. Y eso es lo que yo estoy observando, lamentablemente, en las personas como usted y como yo, y que conozco inclusive y que lo he visto en el transcurso de la semana, con otros casos que no guardan relación con redes criminales, ni homicidios, ni secuestros, ni ninguno de estos temas, con casos tan básicos, digo básicos yo, violación a la intimidad, estafas, hurtos, amenazas. Ya el ser humano está que justifica lo que ocurre, justifica que la víctima se haya equivocado, que haya sido víctima, la juzga, aparecen peritos, idóneos, abogados, fiscales, jueces, expertos, y empiezan a condenarte anticipadamente, mediáticamente, y eso nos está conduciendo a una pérdida completa de todos los niveles. Son temas tan complejos, esa opinión es personal, ¿no? Que hasta a veces cuesta intentar entender la magnitud de la situación en la que se está adentrando el país y que hasta ahora no ha habido ningún intento de giro de timón para poder hacer un cambio que no nos lleve a ese destino. El espejo está claro, se ve, usted lo mencionó y se repite, se ve México, se ve en gran caso Colombia, se ve Guatemala, se ve, bueno, lo que está pasando en El Salvador ahora, ¿no? Mira, no nos vamos muy lejos, y disculpa que te interrumpa, Sí. no nos vamos muy lejos, porque tampoco sé cuánto tiempo nos queda. No nos vamos muy lejos, y esto no es un tema de si soy xenofóbica, si es un tema de nacionalidad, no, es la realidad. En Panamá, si nos vamos a un lado, nos olvidamos de los asesinatos, el sicariato, que sí existe, nos olvidamos de la trata de personas, que también existe, y nos vamos a otros delitos graves más sencillos, como las estafas.
si empezamos a analizar las estafas de hace unos 3, 4 años, aquí en Panamá te llamaban, te vendían el numerito, raspa tu número en la tarjeta, te estafaban, eran estafas simples, por decirlo. De unos 2, 3 años para acá, y no tiene nada que ver con la pandemia, sino con la migración, se han empezado a modernizar o estructurar estas estafas, que han llegado las personas a copiar estos perfiles criminales de otros países. Tristemente debo decirlo, ejemplo, estadísticamente hablando, Venezuela es uno de ellos en este tipo de delitos, en donde los panameños, junto con otras personas extranjeras, han logrado estafar grandes empresas, fábricas, bancos sólidos de la localidad, que no voy a mencionar nombres, pero lo están. Y uno pensaría, pero ¿cómo es posible? Pero ha sido posible, y lamentablemente la estafa ha crecido enormemente en nuestro país. Ya no es que te llaman y te dicen, marque aquí, mande acá, deposite allá. Y no es un delito tan grave como quitarle la vida a una persona. Sí. Ivonne, una pregunta, sí. Más allá de todo lo que usted nos describió, la verdad, muy, muy bien, la felicito, de la disparidad social, que tal vez es un factor que la gente no lo visualiza, pero es un ingrediente importante, y los factores sociales, desintegración y todo lo demás. ¿Qué hace, qué es el detonante que una mujer como usted, pues, especialista en este tema, ha visto, encuentra que en el panameño, o en el joven panameño sobre todo, que son los que más están delinquiendo, y los menores que son infractores, cuáles son los detonantes? ¿Toda esta falta de cariño o qué más hay para que haya esos detonantes en la sociedad? Ocio. Tristemente el ocio. Los jóvenes no tienen qué hacer, en qué distraerse. Vuelvo y digo, hay programas buenos, pero no son sostenibles. Demoran o tardan un mes, 2 meses y ya se olvidan de ese programa. Crean otros programas que no tienen ni siquiera ningún tipo de respuesta al final. No son sostenibles. También el amor en el hogar. Esa estructura. Y yo soy del pensar y del creer mucho, que no tiene nada que ver con el, ¿cómo le llaman? El hogar original. El parental. La familia parental. Esas familias que vienen con, que no son funcionales, porque para algunos la familia, cuando no está papá y mamá, no son funcionales. Eso es falso. Las familias en donde son criadas por las abuelas, eso es falso. Eso no tiene nada que ver. Tienen que ver otros factores que van combinados también con la atención, la educación en el hogar, también en el colegio. El Estado tiene mucha participación y culpa, pero no toda, obviamente. Lleva un peso de la carga, por decirlo así. Entonces siento que tenemos jóvenes que están pegados a la televisión, están pegados a las redes sociales, afuera en la calle ya no juegan, lo que hacen es jugar con armas, jugar con planes de asesinar, robar. Vuelvo y digo, los perfiles criminales se acercan a ti, las redes criminales se acercan a ti con sus perfiles y te hacen un lavado de cerebro, te ofrecen cosas, la debilidad de carácter sobre todas las cosas, esas heridas de la infancia crean esto. ¿Y qué pasa? Te retan. Si tú haces esto, si tú participas en tal robo, vas a obtener esto fácilmente, te voy a proteger, y esa es la forma como entran en las redes criminales. En otros países, por ejemplo, El Salvador, con las salvatruchas y las maras, ¿qué hacía? Colgaban a una persona de los pies en un árbol, y todas las personas que participaban, miembros de la red criminal que aspiraban a ascender en ella, le daban machetazos a la persona. Ese era el reto, la forma en cómo podían avanzar a mejores, vamos a decir, rangos dentro de la red criminal. Acá en Panamá pasa que te invitan a participar de ciertos delitos. Y algo importante que no lo he dicho, los vicios, el consumo altísimo de la sustancia ilícita, que ya hoy día ha bajado la estadística. Antes eran jóvenes de 10, 12 años, ahora se ven jóvenes menores de edad, mejor dicho, niños de 8, 7 años, consumiendo sustancia ilícita. Y la mayoría de los criminales, porque los son, debo decirlo, presuntos criminales, pues si quieren que lo maneje así, cuando cometen estos delitos, sobre todo los graves, están bajo la sustancia ilícita, bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, de sustancias alucinantes, de todo tipo.